Padre Santo, Señor, te damos la gloria, Señor, en esta mañana, Señor, y ponemos tu nombre en alto, reconociéndote a ti, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Tú eres el Rey, tú eres quien gobierna, Padre. Tú eres el todo, Señor. Padre, nos detenemos, Señor, en esta mañana, Señor, para poner tu nombre en alto, para darte gloria y honra a ti, Señor. Padre, nos deleitamos, Señor, en tu presencia, Señor. Sabiendo, Padre, el amor y el cuidado que vos tenés por nosotros, Señor. Y disfrutamos, Señor, de tu presencia, Señor. De la plenitud, Padre, que solo encontramos cuando vos te manifestás, Señor, en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, como tu pueblo, como tu ejército, para que todo lo que hagamos tenga que ver contigo, Señor. Porque estamos necesitados de ti, de tu presencia. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el único, Señor. Y ponemos tu nombre en alto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias, chicos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Algunos volvimos de las vacaciones relajados, ¿no? Otros ya tuvieron vacaciones, pero bueno, qué lindo es tomarse un tiempo de descanso, ¿no? Y hoy, antes de compartir la palabra, quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la identidad de lo que nosotros somos en Cristo, ¿no? Y sobre este poder que nosotros tenemos, el de tomar decisiones, ¿no? Y yo digo, qué importante es tomar decisiones correctas y que esas decisiones nos acerquen hacia el corazón de lo que Dios quiere, ¿no? Porque nosotros sabemos y conocemos muy bien también lo que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Que muchas veces tomamos decisiones y después terminamos cosechando lo que nosotros mismos planteamos, el rumbo que nosotros le dimos a nuestra vida. ¿Me explico más o menos? Sería impensado querer cosechar algo diferente a lo que nosotros sembramos, ¿o no? ¿Estaríamos locos o no? Entonces, más o menos, tenemos que tener en cuenta que, y yo sé que todos lo sabemos, ¿no? Porque es prácticamente lo primero que aprendimos cuando venimos al camino del Señor, ¿no? Cómo las decisiones nos van marcando, y no solo a nosotros, las decisiones que nosotros tomamos también afectan el círculo donde nos movemos, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hijos, la vida del entorno, la vida del trabajo donde estamos, ¿no? Por eso es tan importante tomar decisiones que estén conforme a lo que Dios quiere. Yo digo, y a veces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones? Porque muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades, y una cosa es tomar decisiones cuando uno está cómodo y está tranquilo y está relajado, ¿o no? Pero otra cosa es tomar decisiones cuando el barquito se mueve y parecería que estamos solos, ¿no? En el medio de la tormenta, ¿no? Una cosa, no sé, se me ocurre, es tomar decisiones en la abundancia, cuando a alguien le sobra. Y otra cosa muy diferente es tomar decisiones en la escasez, ¿o no? Una cosa es tomar decisiones cuando uno tiene bienestar, cuando uno tiene salud, pero qué diferente cuando uno tiene que tomar decisiones cuando está atravesando un momento difícil, ¿no? No sé, un momento por ahí de enfermedad. O viene algún problema grande que aqueja y agobia a la familia. ¿Cómo se transforma todo, no? Y bueno, yo digo y me pregunto, ¿esto por qué lo digo? Porque esto lo pienso yo a diario, ¿no? Y digo, bueno, Cristian, ¿cómo tomás decisiones?
Las decisiones que tomás cada día, ¿te acercan hacia la meta de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Yo no sé, ustedes, yo me imagino que todos, ¿no? Yo quiero y me preocupo por tener una vida, no sé, de éxito. Y que mis hijos también sean exitosos, que mi familia, que en el ambiente donde yo me muevo sea un ambiente de éxito. Y el éxito, cuando hablo de éxito, no hablo del éxito que el mundo quiere, sino del éxito que nosotros tenemos en Cristo, de poder hacer la voluntad que Él quiere, de poder tener lo que Él quiere para nosotros, ¿o no? ¿Qué más queremos nosotros levantarnos cada día y vivir con esa plenitud, con esa excelencia, saber que en Él somos exitosos o no? Pero la vida a veces golpea y golpea duro, y vienen problemas y vienen dificultades. Y en medio de esas dificultades nosotros tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones son las que nos van a marcar el camino de lo porvenir. Son las que nos van a acercar hacia la voluntad de Dios o nos van a desviar. Y a veces no es tan fácil. Pero para eso se necesita tener una identidad en Cristo. Y de eso es en parte lo que quiero hablarte en esta mañana, el sentir que Dios puso en mi vida y en mi corazón. Te voy a pedir que abras la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Los valientes de David. 2 de Samuel 23, 8. Vamos a leer bajo la guía del Espíritu Santo. Y dice, los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que te manifiestes, Señor, conforme a lo que vos querés hacer, Señor. Que tomes total control, Padre, de cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, que sea guiada por tu Espíritu, Padre, y que se manifieste en cada corazón conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, que nos amas, Padre Santo, que tienes cuidado de nosotros, Señor. Por eso, Padre, háblanos, Señor, y manifiesta tu perfecto amor, Señor, como solo vos lo sabés hacer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo decía recién qué difícil es a veces tomar decisiones, ¿no? Cuando uno está pasando situaciones complicadas, ¿no? Qué difícil que es, cómo las decisiones que tomamos nos marcan la cancha, ¿o no? Cómo a veces, no sé, nos arrepentimos de decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿no? Y digo, a veces si podríamos volver el tiempo atrás, ¿no? Y no cometer los errores que cometimos, porque muchas veces terminamos pagando la consecuencia de nuestros actos. Entonces,
las decisiones que nosotros tomamos hoy en día son las que nos van a marcar el camino de lo porvenir, en todo ámbito, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esta identidad de reino, el saber de que Dios está con nosotros, a pesar de lo que podamos estar pasando. ¿Y por qué les quiero compartir esta historia? Porque más o menos refleja lo que nosotros vivimos a diario, lo que nos pasa a nosotros, el sentir que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Y ese sentido de paternidad que Dios tiene para nosotros, ese cuidado extremo que Dios tiene para nosotros. Más o menos todos lo sabemos que David fue el segundo rey en el mandato de Israel, pero había una diferencia. David tenía un corazón conforme ¿a quién? Corazón conforme a Dios. Él sentía con el corazón conforme a lo que Dios quería, a diferencia de Saúl, que fue el primer rey, que fue elegido por el pueblo, ¿no? Y sabemos rápido, para que entremos un poquito en contexto y podamos entender esta historia, Saúl fue desterrado y en su lugar fue ungido por el profeta Samuel, el rey David. Pero David tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Que Saúl lo buscaba para matarlo. Entonces, la vida que tenía David en esos tiempos era un poquito compleja, estaba un poquito presionado. ¿Por qué? Porque sentía el peso del ejército del rey Saúl que venía por él cada día, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Se movía rápido de un lugar a otro y trataba de escapar. Pero él siempre se movía sintiendo y siguiendo la dirección de ¿quién? La dirección de Dios. Dios mismo era el que movía y el que le daba estrategia a David y el que le mostraba los lugares a donde tenía que ir. Llegaba un punto que David estaba tan presionado que se escondió en un lugar que se llamaba Adulán. Rápidamente vamos a pasar esto más que nada para entender el contexto, ¿no? De dónde viene y a dónde queremos llegar, ¿no? Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 22, capítulo 1 y 2. Dice, yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Esta es una historia conocida para nosotros, ¿no? Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. David se había hecho jefe de todos los que estaban endeudados. Y yo digo, qué loco a veces, ¿no? Porque digo, ¿a quién se le ocurriría armar un ejército con gente que está abatida de espíritu? ¿O no? ¿A alguno se le podría ocurrir formar un ejército con gente que está afligida? Diríamos, está loco, ¿no? ¿O a alguno se le ocurriría formar un ejército con gente endeudada? Seguramente estaría rencorosa, tendría problemas, tendría malestar. Pero bueno, había algo diferente en David, que David tenía el corazón, la identidad misma de Dios en su vida. Y David era un líder positivo. Lo que tocaba lo transformaba. ¿Pero por qué lo transformaba? Porque él tenía el corazón conforme al corazón del Padre, conforme al corazón de Dios. Y había algo en David que hacía que la gente se conecte no solo con él, sino con Dios a través de él, a través de la vida de él. Porque nosotros también sabemos que David oficiaba de sacerdote, ¿no? Entonces David tenía esa responsabilidad. Era el ungido de Dios, había sido ungido por Dios para ser rey de Israel, pero se encontraba en esta parte de su vida escondido en una cueva, al frente de un grupo de personas carentes de lo que a David le sobraba. David se había hecho jefe de personas que tenían pobreza de espíritu,
de endeudados. Y aquí hay algo que me asombra, ¿no? Y que muchos comentaristas también dicen y rescatan, ¿no? Porque cualquiera que hubiera estado en la situación de David, lo que hubiera formado hubiera sido una banda de forajidos. Porque esta gente no tenía valor. Esta gente se escondía. Esta gente no sabía lo que era vivir libremente. Era gente endeudada, amargada. Era gente que no tenía valentía, que había perdido todo. Pero reconocían en David que había algo diferente. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esta historia tiene que ver con los valientes de David y con sus comienzos. Y es algo que me impacta, que me llama la atención, ¿no? Porque digo, ¿cuánta similitud hay a veces con nosotros y con nuestra vida, ¿no? Porque a nosotros también se nos reveló un rey y transformó nuestra vida y nuestra manera de pensar, ¿no? Sin embargo, David no puso los ojos en la condición de la gente. David tenía puesto el corazón en el sentir del Padre, en lo que Dios quería. Y de esta gente llegó a formar el grupo más poderoso de avanzada que había en la tierra. Y yo digo, a veces cómo las situaciones nos engañan, ¿no? Y cómo el no estar enfocado con Dios nos permite ver las cosas de diferentes maneras. Lo que para muchos era una situación desastrosa, para David era una oportunidad para demostrar la gloria del Dios vivo, para que Dios se manifieste en aquellos que no tenían nada, que lo habían perdido todo. Y yo digo, a veces la condición del ser humano, ¿no? Porque a veces, no sé, nos sentimos desprotegidos, abandonados, excluidos, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando el Rey se manifiesta en nuestras vidas, todo es transformado, ¿o no? ¿O no? Porque nosotros y nuestras vidas es un testimonio de eso. Dice, los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb Basebet, el Tagnonita, principal de los capitanes. Este era el principal de los capitanes, que un día en una batalla mató 800 guerreros, él solo. Y yo me llama la atención y digo, ¿pero cómo? ¿Esta gente no era la que estaba con David escondido en la cueva de Adulán? Porque en la cueva es un lugar de dolor. Porque en la cueva, cuando uno está en la cueva, siente padecimiento. Esta gente era la que tenía amargura de espíritu. Esta gente era la que se escondía. Esta era la gente que acompañaba a David. Había algo en ellos que había sido transformados. Habían algo en ellos que había sido conmovido en su interior, que tenían que ver con su rey, con la lealtad que tenían ellos con su rey. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada la mano con la espada. Y yo digo, ¿qué identidad tenía esta gente? Pero esta era la gente que se escondía. La mano se le había quedado en la espada, había quedado amalgamada la mano con la espada, porque eran guerreros que no volvían para atrás, que avanzaban constantemente, porque habían visto algo en su rey que era diferente, que los había conmovido. Y yo digo, esta era la gente que estaba en amargura de espíritu. ¿Qué les había pasado? Y por último, después de este fue Sama, que en este nos vamos a detener. ¿Y por qué digo? Porque hay mucha similitud con lo que a nosotros nos toca vivir cada día. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Primero, para que nosotros entendamos, este era el grupo de avanzada de David. Este era el grupo personal de guerra de David. Estos eran guerreros de élite. No eran cualquier gente. No habían sido formados en la cueva y tenían la identidad que tenía David. Y nosotros sabemos que ¿cuál era la identidad que David tenía? El corazón de David latía conforme al corazón de Dios. Y esta gente había sido transformado por eso. Esta gente no solo estaba comprometido con David, con defender a David, por mostrar su lealtad por David, sino este ejército de élite también estaba comprometido con el pueblo de Israel. Y no solo estaba comprometido con el pueblo de Israel, también estaba comprometido con defender los ideales que David quería. Esta gente no volvía atrás, esta gente no tenía marcha atrás. Esta gente había experimentado lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento, pero habían sido redimidos, veían en David la misma presencia de Dios. Esta gente era la que lo habían ayudado a David a formar el reino, a restablecer el reino de David, a esparcir las 12 tribus de Judá. Era gente valerosa en extrema, que tomaba decisiones no teniendo en cuenta su manera de ver, sino sintiendo y conociendo el corazón de lo que Dios quería hacer. Y yo digo, ¿por qué hay mucha similitud en lo que nos toca vivir a nosotros, no? Y yo digo, esta era la gente de confianza que David tenía. Eran los guerreros de David, conocidos por sus hazañas. Estos estuvieron con David en sus peores momentos, pero también estuvieron con David en sus mejores momentos. Conocieron sus mejores hazañas, sus mejores proezas. ¿Y por qué? Porque tenían una forma de sentir, tenían un sentido de pertenencia, tenían un sentido de reino, sentían lo mismo que David sentía. Y no volvían atrás, no les importaba las circunstancias. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los Ararita era gente que vivía en la montaña. Y se le daba este nombre porque aparte eran valerosos en extremo. Era gente conocida por su valor. Era gente que no volvía atrás, que no tenía miedo. ¿Pero por qué? Porque habían sido impactados con la misma esencia del rey. Habían experimentado en David algo que era diferente, porque ellos también eran los mismos que habían estado con David en la cueva de Adulán. Pero había algo en el rey que los había cautivado, que los había conmovido. A Ararita se le decía a aquellos que eran valerosos en extremo, no que tenían valor, que no les importaba nada, que estaban dispuestos a dar la vida y más por defender un ideal. No solo por defender al rey David, no solo eran la guardia personal de David, sino también defendían al pueblo de Dios. Y yo lo que digo, esta gente era la iglesia, esta gente era la iglesia de Cristo. Y en parte me veo reflejado porque también somos nosotros hoy en día, con muchas cosas que nos tocan vivir. Y me conmueve ver y pensar de que este Sama en un tiempo se escondía en una cueva, que no tenía la valentía para afrontar la realidad, que no podía ver el sol porque lo perseguían y porque huía. Pero había algo en su interior que había sido transformado en la presencia de David. Me impresiona ver ese sentido de pertenencia que tenían con su rey, porque los araritas estaban dispuestos a dar todo lo que tenía sin importar nada con tal de defender a David. Y sabían y conocían al detalle los deseos, las preocupaciones que tenían y sabían en los momentos difíciles las decisiones que tenían que tomar.
y sabían que eran cabeza, eran punta de lanza, y no había forma de hacerlos volver atrás. ¿Por qué? Porque tenían la identidad del rey. Y la identidad del rey, el rey que tenía, el corazón conforme al corazón de lo que Dios quería. Dice, los filisteos se habían reunido en Lei. Lei era un territorio de Judá, ¿no? Donde los filisteos tenían una guarnición y era un lugar estratégico. ¿Por qué era un lugar estratégico? Porque generalmente lo que hacían los filisteos esperaban en parte que venga el tiempo de la cosecha, y cuando tenían la cosecha se levantaban y venían ¿a qué? Venían a saquear lo que los israelitas habían hecho. Entonces, bueno, este territorio tenía un peso específico. Bueno, en este territorio es donde estaba Sama, este hombre de montaña, valiente de David, en extremo, y tenía un valor no solo porque él estaba ahí, sino estratégicamente, militarmente tenía un valor importante. Y Sama eso lo sabía. Dice, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y yo me lo imagino, ¿no? Ahí a Sama en medio del terreno de lentejas. Y yo digo, a veces el valor de las cosas pequeñas, ¿no? Digo, a veces cómo nosotros dejamos pasar las cosas chicas, ¿no? Y cómo no prestamos atención en esto, ¿no? Los filisteos subían y querían tomar posesión de algo que no habían cosechado ellos. Algo que no les pertenecía, le pertenecía al pueblo de Israel. Este era un terreno que había sido sembrado por Israel para suplir sus necesidades. Y yo digo a veces que injusto, ¿no? Cuando alguien tiene algo y viene otro y se lo quita, ¿o no? Cuando viene algo y alguien le quiere robar el esfuerzo de lo que uno tiene, ¿o no? ¿Hay algo más injusto que eso? Y yo sé por experiencia lo que les hablo. Pero bueno, en medio de esa situación se encontraba Sama. En medio de ese panorama, de ese contexto es el que estaba Sama. Y dice, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y yo digo, el pueblo había huido delante de los filisteos, pero el pueblo era la iglesia de Dios. Era el pueblo de Cristo. Lo que habían cosechado había sido producto de su esfuerzo. Pero el pueblo, cuando vio que los filisteos venían, tuvo miedo, tuvieron temor. ¿Y qué hicieron? Lo que muchas veces hacemos nosotros cuando tenemos temor, cuando no podemos controlar las cosas, o cuando la realidad parecería como que nos pasa por arriba. ¿Y qué hicieron? Huyeron, salieron corriendo, se fueron, abandonaron todo lo que tenían. Dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y yo digo, teniendo en cuenta que esta gente era la iglesia de Cristo, ¿no? Digo, a nosotros a veces también nos pasa lo mismo, ¿o no? A nosotros a veces también nos pasa exactamente lo mismo. Sentimos temor, tenemos miedo, hay situaciones que no podemos controlar, que no sabemos cómo hacer. Y ante la primera advertencia o ante la primera luz de alarma, ¿qué hacemos? Abandonamos todas las cosas y salimos corriendo, ¿no? Pero había algo en Sama que era diferente. Él no se iba a dejar llevar por delante, porque la misma identidad del rey estaba en su vida. Yo entiendo y comprendo que a veces en la vida hay momentos que son difíciles, ¿no? Que hay situaciones que nosotros no podemos manejar y que nos pasan por arriba, ¿no? Pero yo digo, ¿cuánto valor tuvo este hombre, ¿no? Para en un momento crucial tomar la decisión correcta, ¿no?
Pararse y defender lo que era suyo, lo que le pertenecía, lo que tanto le había costado, ¿no? Y digo, ¿por qué es la historia de nuestras vidas? Bueno, porque a nosotros también nos pasa lo mismo. Muchas veces terminamos corriendo ante cualquier imprevisto que se nos presenta y nos olvidamos la identidad verdadera que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Rey. Ante el primer inconveniente que hacemos, salimos corriendo, porque esta no era cualquier gente, no era cualquier pueblo. Esta gente era la iglesia, representaba a la iglesia lo que nosotros somos hoy en día. Y como te digo, no soy ajeno y entiendo que hay problemas, que hay dificultades, pero a veces es necesario que nosotros nos paremos a defender lo que Dios nos dio. Es necesario que tomemos otra actitud. Es necesario que digamos, bueno, hasta acá basta, hasta acá llegamos. Y hay decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones van a marcar el camino de lo porvenir. ¿Y por qué digo que hay momentos difíciles? Bueno, porque en la vida hay dificultades, hay problemas. Y sabemos que esos problemas nos condicionan muchas veces. Y el enemigo, ¿a qué viene? A robar, a hurtar, a matar, a destruir. Y yo digo, qué loco, ¿no? Porque el pueblo huyó. No se preocupó en defender lo que tenía. Y yo digo, hermano, si vos no te preocupás vos en defender lo que vos tenés, ¿quién se va a preocupar? Porque hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo. Y pensamos y venimos a la iglesia pensando y hay batallas que las tenés que dar vos. Hay batallas que las tengo que dar yo. Hay un momento en que tenemos que decidir parar y detenernos. Porque nosotros mismos tenemos la identidad del Padre, la misma identidad de Cristo en nuestras vidas. Y esto me asombra. Porque cuando lo oía digo, pero ¿cómo la iglesia corrió? ¿Cómo Israel retrocedió? Pero había uno que no corrió. Sama se detuvo porque él tenía la identidad del rey. Y eso tiene que ver con el sentido de paternidad que nosotros tenemos en Cristo, ¿o no? Y con la dependencia que nosotros tenemos de Él. Un pueblo buscador de su presencia. Nosotros sabemos que cuando Él se manifiesta, todo puede ser transformado, todo puede ser revolucionado. Pero sin embargo, a veces, ante la primera dificultad, hacemos como hizo el pueblo. Nos terminamos escondiendo o corremos. Y yo sé que por ahí vos decís, bueno, pero vos porque no entendés lo que yo estoy viviendo. Y yo sé que muchos están pensando eso. ¿Y por qué? Porque yo era lo primero que pensaba. O sea, cuando yo escuchaba hablar a alguien y dar la palabra, lo primero que decía, no, pero este no tiene idea lo que yo estoy viviendo. Este está hablando de algo que no conoce y hasta está hablando algo porque es ajeno a la realidad. Y nosotros no somos ajenos a esta realidad. Esta historia lo que nos deja ver es la vida misma que nosotros tenemos y nos da la posibilidad de tomar decisiones correctas. Hay problemas que son difíciles de solucionar, que nosotros no podemos encontrar la respuesta porque tampoco la tenemos, porque la respuesta está en Él. Pero es necesario que como su pueblo, como su ejército, podamos entender este sentido de paternidad que tenemos en Cristo Jesús. Es necesario que te pares, que te detengas, que defiendas lo que Dios te dio. Y yo te digo, la vida no es fácil. Y en la vida hay problemas, hay dificultades, ¿o no? Te voy a contar lo que nos pasó hace algún tiempo, ¿no? No lo iba a contar, pero bueno, cuando vi el logo que pusieron, no sé quién lo puso, el de la ruta, digo, bueno, lo tengo que contar, lo tengo que compartir. ¿Por qué? Porque en la vida no es fácil. Porque hay un lugar que nosotros tenemos que tomar. Y yo me imagino qué hubiera sido de David, ¿no? Sin sus valientes, ¿no? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel, ¿no? Sin sus valientes, sin la actitud que tuvo esta gente que marcó proezas, que hizo hazañas, ¿no? Y la vida no es fácil, pero tampoco no te podés detener en los problemas y en las dificultades.
Detenete en buscar las cosas que están en el corazón de Dios, que son las cosas importantes. Y no permitas que el enemigo venga a robar lo que Él te dio. ¿Y qué es lo que Dios te dio? Vida. Muchas veces el enemigo se levanta en nuestra contra. ¿Y qué es lo que buscan? Robarnos la vida, lo que Dios nos dio, robarnos la paz, robarnos la tranquilidad. Por eso es necesario que tenemos que tener ese sentido de paternidad, ese sentido de pertenencia. Hace algunas semanas atrás estábamos en casa y dijimos, bueno, vamos a ir 2 o 3 días a descansar a la costa, ¿no? Estaba con Sandra, estábamos con los chicos. Y te digo por qué la vida no es fácil, ¿no? Y a veces hay que tomar decisiones y las decisiones son difíciles, ¿no? Y más que nada cuando uno pasa momentos duros, ¿no? Entonces, bueno, preparamos las cosas media rápida y nos fuimos. Salimos temprano a la madrugada porque dijimos, bueno, vamos a llegar tranquilo con el amanecer, tomando unos mates, disfrutando un poquito la familia. Íbamos tan contentos que hasta llevamos a la perra. No sé si tenemos una perra chiquita que se llama Luli. Íbamos todos con la perra, bueno, felices, contentos, cantando, escuchando una alabanza, y veníamos por la ruta, ¿no? Entonces, de repente, antes de llegar a la ruta 11, vemos como que en el fondo, en el horizonte, se levanta una pared de agua. Y la pared de agua daba el sol. Y era como algo lindo, ¿no? Porque yo venía en la ruta y de repente así, 200 metros, algo como que se levanta. Una pared de agua. Lo primero que dije es, se rompió un caño, ¿no? Entonces le digo a Sandra, le comento y le digo, Sandra, le digo, ¿vos viste eso? Y me dice, no, ¿qué pasó? Le digo, mirá, no sabes qué lindo. Se levantó como una pared de agua. Y a veces lo que parece lindo no es tan lindo, ¿o no? Y yo me imagino cuando te estoy contando este relato que nos tocó vivir a nosotros, me estoy imaginando también lo que vivió el pueblo de Israel ahí, ¿no? El sentir que ellos tuvieron, ¿no? Porque ahora vas a entender por qué. Y yo digo, qué lindo, cuando nos acercamos con el auto, vemos que había un auto que había despistado y había chocado contra un montículo de tierra y se había ido a un arroyo. Y del auto salía como humo, mucho humo, ¿no? Entonces rápido digo, como que la situación nos desbordó por completo. Entonces abro la puerta, salgo corriendo rápido, le digo a Sandra y a los chicos, le digo, quédense acá que ahora vengo. Cuando voy corriendo, lo primero que digo es, bueno, debe haber un hombre que se quedó dormido y se despistó y se fue al río. Era como un canal que cruza la ruta, ¿no? Y el agua estaba entrando en el auto, ¿no? Y cuando me acerco no era un hombre, era una señora que estaba con los 2 chiquitos. Un nene de 4 años y otro nene de 10 años. Entonces, ustedes, imagínense, nosotros estábamos ahí en el medio de la ruta, estábamos solos, estaba el auto que se había así como incrustado en el fondo del río ese de Trompa, y había un nene que estaba llorando, todo ensangrentado, la madre estaba desvanecida, el otro nene también estaba desvanecido, y empezamos rápido a querer ayudarlos de alguna forma. Bueno, primero pudimos sacar al más chiquito, después la madre se levantó, empezó a gritar, no había forma de pararla a la madre. Yo no sabía si estaba soñando, si lo que estaba viviendo era real o no, porque lo que estaba viviendo era como que me superaba de lo que estábamos viviendo. Cuando quería, Sandra estaba corriendo por las rutas buscando, haciendo señas para que pare, y mucha gente no paraba. Mucha gente no paraba, hasta paró una ambulancia, y la ambulancia no sé por qué siguió de largo, hizo así, como diciendo no puedo. Y bueno, era una situación compleja, ¿no? Entonces la madre se levanta entre los gritos, empieza a gritar, a buscar los hijos, el hijo no respondía. Bueno, para otro hombre también nos pudo ayudar. Pudimos sacar al nene más chiquito, después pudimos sacar a la mamá y por último terminamos sacando al hijo más grande, que tenía 10 años.
Bueno, en medio de todo esto, Sandra estaba orando, los chicos estaban orando, nosotros estábamos orando, pidiéndole a Dios por la vida de este chico, porque no respondía, estaba como desmayado, no había forma de contener la madre. Yo, en medio de todo eso, digo, qué dura a veces que es la vida, ¿no? ¿Cómo golpea a veces, ¿no? Yo decía, pensar esta mujer se iba de vacaciones a disfrutar con los hijos y de repente se encontraba, no sé, con una tragedia. Entonces le damos una mano a la madre, la sacamos, la madre gritaba, no había forma de callarla, de contenerla. Nosotros orábamos, le pedíamos a Dios que ponga su mano para que haga su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. En medio de todo esto llegaron los bomberos. Cuando llegaron los bomberos, rápido se hicieron cargo de la situación. Le entregamos, bueno, al nene, y el nene más grande respiraba, pero estaba desmayado. Entonces la madre me preguntaba a cada rato, me decía, ¿está bien? ¿Está bien? Y yo le decía, quédate tranquila que está bien, porque la madre tenía una herida muy grande en la cabeza y era como que se desvanecía, ¿no? En medio de todo ese caos, ¿no? Yo digo, qué dura que a veces es la vida, ¿no? Las cosas que nos toca vivir, ¿no? Y digo, ¿cómo golpea a veces la vida dura, ¿no? Y nosotros, cualquiera de nosotros, nos está ajeno que nos pueda pasar algo así, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Porque lo que yo veía y decía, qué lindo, la pared de agua, parece como un arco iris, detrás no había un arco iris. Detrás había una escena que era aterradora. Entonces, bueno, vinieron los bomberos, se hicieron cargo, nosotros le dimos una mano en algunas cosas pequeñas. Cuando ya cortaron la ruta y se armó un operativo, un hombre nos dice, bueno, corran ahora el auto porque si no, no van a poder salir. Corrimos el auto e hicimos unos metros para adelante y la verdad que estábamos choqueados, ¿no? Estábamos todos como que no lo podíamos creer. Estaba David, estaba Ezequiel. En un momento lo llamo a David, le digo, vení, le digo, agarrá el teléfono. La señora quería hablar con el marido y era como que se desvanecía. Entonces me dice, bueno, habla vos. Le dije al marido, mirá, venite rápido porque tu familia tuvo un accidente. No, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están? Bueno, venite al hospital de Dolores. Y nosotros seguimos. Hicimos unos kilómetros y la verdad que estábamos conmovidos. Mire que hemos vivido cosas, ¿no? Pero algo así nunca, ¿no? Y yo digo, qué loco lo que a veces nos toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, paramos, pudimos orar, pudimos entregar toda carga a Dios y también darle gracias a Dios, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, estuvimos en el momento justo y nos pasó lo que nos tenía que pasar, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la costa, hicimos algo, compartimos algo, fuimos a comer y a la tarde digo, bueno, como le había quedado a David el celular del papá del nene, digo, bueno, lo voy a llamar para ver cómo está el papá, ¿no? Para quedarme tranquilo. Entonces lo llamo, estábamos en la costa, la perrita estaba corriendo las palomas, estábamos disfrutando, tomando unos mates, lo más tranquilo, le digo, mirá, habla, le digo, Cristian, yo soy de la familia que ayudó a tu señora con tu nene, ¿y cómo está todo? Y me dice, Cristian, mi nene más grande falleció. Y le digo, ¿pero cómo falleció? Le digo, no lo podía entender. Me dice, no resistió. Me dice, gracias a lo que ustedes hicieron por estar. Y a mí hubo algo que me atravesó el corazón. Porque digo, ¿cómo falleció? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que la vida no es fácil. Si alguien te contó que era fácil, que no había problemas, te mintió. En la vida hay problemas y hay dificultades. Por eso su palabra dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero tranquilo, yo vencí al mundo. Pero hay situaciones que parecerían que nos pasan por arriba. Porque yo escuchaba y decía, esta mujer la escuchaba gritar, orar, pedirle a Dios desesperada por su hijo.
para que Dios haga un milagro. Y a veces los resultados no son como nosotros esperamos. Y parecería ser como que un tren nos pasa de frente. Pero hay una identidad que tenemos nosotros, que es la misma presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y yo hablando con los chicos, hablando en familia, le decía, nosotros estuvimos donde teníamos que estar, porque paramos donde teníamos que parar. Es cierto que nos quedó ese sentido de que nos quedamos sin nada, ¿no? Ese sentido de decir, bueno, lo tuvimos con la posibilidad de ayudarlo, de dar, y ese sentido a nada. Yo me imagino qué habrá sentido el pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Cuando los filisteos venían y avanzaban, cuando los filisteos venían y saqueaban y se llevaban todo el fruto de su esfuerzo. Pero había alguien que era diferente, que tenía una visión diferente, que tenía una esencia diferente, la misma esencia del rey David, el mismo sentir del corazón del Padre. Y esa identidad también está en nosotros. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que no nos podemos detener ante las pruebas, ante las adversidades, sabiendo que su misma presencia está en nuestras vidas. ¿Qué es lo que me llama la atención? Que Sama se paró. Sama decidió hacer lo que los otros no hacían. Cuando todos corrían, él se paró, él tomó autoridad. Cuando todos huían despavoridos, con temor, con miedo, él decidió quedarse en la brecha y no volver atrás. ¿Por qué? Porque él prefería morir antes de no llevar adelante la misión que el rey le había encomendado. No había circunstancias, no había obstáculos que los puedan parar. Decidió pararse delante, sin importar ver la adversidad, sin importando ver los problemas. Dijo, esta es mi tierra, este es mi territorio y yo de acá no me muevo. De acá me sacan muerto, pero yo de acá no me muevo. Y ese es el sentido de guerra que tenemos que tener nosotros, porque somos su pueblo. Porque muchas veces el enemigo viene a robar lo que tanto nos costó. Y lo primero que hacemos es salimos corriendo. Pero me llama la atención esta historia y me da fuerza y me da valor para seguir adelante, para buscar las cosas importantes que son las cosas que están en el corazón de Dios. Porque en definitiva Él vino ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida se refleja en ¿qué? En las cosas cotidianas, en las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y a mí me gusta pensar y digo, bueno, nosotros somos el equipo de avance de Cristo, ¿o no? Si somos su pueblo. Bueno, nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones de avanzada. Como era Sama. Sama sabía el sentir del rey. Sama sabía el sentido de pertenencia que tenía. Y nada ni nadie lo iba a hacer volver para atrás. Cuando todos corrían, él se paró. Cuando todos huían, se escondían, él se detuvo. Y dijo, no, esta situación no puede pasar por sobre lo que es mío. Esta situación no me puede llevar por delante. Porque el sentido de pertenencia mío tiene que ver con el sentido del rey que yo pertenezco. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. La misma presencia de Cristo está en nuestras vidas. Su misma presencia. Por eso, hermano, en esta mañana lo que quiero compartirte, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, hoy acá, en esta mañana, hay uno mucho más grande que el rey David. Y su nombre es Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, y no hay nada ni nadie que pueda detener su mano. Hoy en esta mañana hay alguien que te da vida, que te da vida. Él vino para que nosotros tengamos vida y también reflejemos la esencia de lo que verdaderamente Él es.
delante de la presencia del Rey, todo puede ser transformado. Y tu vida es un ejemplo de eso. No permitas que el enemigo venga a robar lo que tanto te costó, lo que Dios te dio. Detenete, reflexioná, pará, pensá, tomá decisiones que vayan conforme al sentir de lo que Dios quiere. Me impresiona ver el valor de esta gente. Cuando todos corrían, él se detuvo. Cuando todos salían corriendo, él paró, él miró. Y él dijo, bueno, tengo que llevar adelante el sentir del corazón del Rey. Yo de acá no me muevo. La misma presencia de Dios está en tu vida. La misma presencia de Dios está en mi vida. Y yo digo, ¿acaso en Él no nos fueron dadas todas las cosas? ¿Podemos tener necesidad de algo sabiendo que Cristo está en nosotros? Y yo digo, ¿qué sentido de pertenencia que tenía Sama? ¿Qué sentido de paternidad que tenía? Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y le voy a pedir a los chicos que vayan pasando. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas nos fueron dadas en Cristo. Nuestro sentido de paternidad, nuestra relación con el Rey a través de Cristo Jesús. Y por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso, hermano, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga, no temas. El Rey está en control. El Rey, la presencia del Rey, la presencia de aquel que venció a la muerte. Y esto me encanta decirlo, ¿no? Porque esto es algo que nos gusta decir y lo decimos mucho. Yo digo siempre, si la muerte no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, ¿qué, lo van a detener tus problemas? La muerte no lo pudo parar. ¿Que tus problemas, tus adversidades van a poder con él? El que puede lo más puede lo menos, ¿o no? El que tiene poder para revertir, para volver de la muerte, tiene poder para transformar tu situación, aún más allá de la vida misma, de lo que nosotros pensamos. Por eso Él es digno de recibir gloria, por eso Él es digno de recibir honra. Y hay algo que me impresiona, ¿no? Y yo digo, la actitud que tuvo, ¿no?, este guerrero, ¿no? Porque se paró en la brecha y él no solo defendió al rey David, también defendió a su pueblo. Y la decisión que él tuvo, el coraje que él tuvo, trajo bendición no solo para él, para su familia, sino también para todo el pueblo, ¿no? Y a veces las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas van a terminar trayendo bendición no solo para tu vida y para tu familia, sino también para toda la gente que tenés alrededor, para la gente del barrio, para la gente de la ciudad, para la gente que no conoce a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia de Él está en nosotros, porque su misma presencia está en nosotros. Por último, quiero hacer un pequeño repaso, ¿no? Y digo, y me pregunto, y estas son preguntas que yo me hago también a diario, ¿no? Que me desafían, ¿no? Porque yo digo, Señor, no quiero vivir la vida que yo quiero conforme a mi voluntad, ¿no? Quiero vivir una vida de reino, Señor. Quiero hacer las cosas que están en tu corazón, ¿no? Y quiero, con las decisiones que tomo, forjar el destino de lo que va a venir para mí y para los míos, pero que sea conforme a tu voluntad, ¿no? Sería impensado que nosotros podamos cosechar algo que no sembramos, ¿no? Sería impensado. Yo digo, en este tiempo tenés que hacer lo que otros no hacen. Esta es una frase que yo me lo digo siempre y me lo repito siempre. Tenés que hacer lo que otros no hacen.
tenés que hacer algo diferente. Tenés que tener el oído atento. Y acá hay algo que me llama la atención, ¿no? Porque Sama en hebreo significa el que oye. El que oye. Y yo digo, él estaba conectado, él escuchaba. Él tenía el oído dispuesto a escuchar cuál era el sentir del rey. Y nosotros también, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas que están en el corazón de Dios. Pero para eso hay que tener un oído atento, un oído conectado con lo que Él nos quiere revelar a nosotros. Y nosotros actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque hay gente que se pierde. Porque hay gente que está pasando dificultad. Y en nosotros hay una verdad innegable. Hay una verdad innegable que nosotros tenemos que dar a conocer. Que no nos podemos quedar callados. Lo que pude sentir ese día en el medio de la ruta era esa necesidad de poder expresar el amor de Cristo. De poder entender de que hay gente que se muere y se pierde sin Dios y sin esperanza. Y a veces nosotros nos detenemos en nuestros pequeños problemas, no entendiendo que todo lo que nosotros precisamos ya nos fue dado, ya lo tenemos. En Cristo Jesús tenemos todo lo que nosotros precisamos. Por eso es necesario detenerse, pensar, reflexionar, tomar decisiones que estén conforme al sentir del corazón de papá. Hay que estar preparados para la guerra. Y esto me motiva y me gusta. Y me pasó algo loco, ¿no? Que cuando compartí con algunos en parte lo que nos había pasado, algunos me dijeron, no, pero vos estás loco, ¿cómo paraste vos con tu familia? No, yo prefiero no parar, seguir de largo. Y yo lo primero que hice es, me junté con los chicos y les dije, nosotros somos gente que paramos, somos gente de guerra. Nosotros le pedimos a Dios todos los días para que Dios se manifieste y nos utilice. Esa es la identidad que nosotros tenemos, la identidad que vos tenés. No miramos para otro lado. Nos hacemos cargos y actuamos en consecuencia, no a nuestro parecer, sino al parecer del corazón del Padre, el de amar a tu prójimo como a vos mismo. Nosotros somos los que nos detenemos, los que paramos, los que miramos, los que extendemos la mano, ¿no? Eso es lo que está en el corazón del Padre, eso es lo que está en el corazón del Rey. Y a veces miramos nuestros problemas y nos olvidamos de esto, ¿no? Tenés que estar conectado con tu Rey. Esto es inevitable, esto es una condición inevitable. Sama estaba conectado con el Rey. Era un ararita, era un hombre de montaña que vivía en lo alto. Era un hombre que tenía otra forma de ver, otra forma de pensar. No seguía a las multitudes. Él veía y él sabía y él estaba directamente con el oído atento para escuchar lo que el Rey quería. Y en este tiempo, iglesia, es necesario que estés conectados con el Rey. Es necesario que estemos conectados. Es necesario que busquemos un tiempo de intimidad, que podamos recibir directivas directamente de su presencia. Que dejemos y que estemos atentos y que dejemos ser usados por Él en su presencia. Porque ayer escuchaba al pastor, ¿no? que daba una reflexión y decía, bueno, la vida es humo. Y yo estaba pensando, qué loco, ¿no? Todas estas cosas, digo, ¿no? Y yo digo, la vida es humo, la vida pasa. Lo que hoy parece ser un arcoíris de colores, mañana parece ser una tragedia, porque nadie está ajeno de que nos pase cualquier cosa, pero hay una identidad en nosotros que no puede ser callada. Y para eso es necesario que estemos conectados con papá, con el Rey que nos da vida. Tenés que estar dispuesto
a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque me llama la atención que en esta historia el rey David no era atacado, ¿no? Pero Sama lo que defendía eran los ideales. No solo los de él, los del pueblo. Y nosotros somos su ejército. Tenemos que estar dispuestos para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, pero tengo dificultades, pero tengo problemas. ¿Y cuál es el problema? Yo digo, ¿acaso Sama no tenía problemas? Venía un ejército solo contra él. Venía un ejército solo avanzando directamente contra él. Y todos se fueron, se quedó solo. No es lindo quedarse solo, pero es un sentimiento que a veces tenemos que experimentar para que el Padre se nos revele. A veces hablo con uno, con el otro y me asombro porque me dice, sí, bueno, pero no me llamó nadie, no me dijo nadie nada. Tenemos que tener ese sentido de paternidad, de dependencia del Rey, de saber que papá está en nosotros, que su misma presencia está en nosotros. Me asombra porque Sama no se dejó llevar por lo que veía, porque le venían por todos lados, pero él permaneció firme, él permaneció fiel, sabiendo de qué dependía. Hombre de montaña, ¿no? Que vivía en las alturas. Y así tenemos que vivir nosotros, en las alturas. Y por más que vengan los problemas, que vengan las dificultades, bueno, porque la identidad nuestra está en Él. Somos su pueblo, somos su ejército. Acá hay algo que es vital, ¿no? Y tenemos que defender lo que es nuestro. Tenés que defender lo que es tuyo. Iglesia, tenemos que defender lo que es nuestro. Tenemos que defender lo que Dios nos dio. Tenemos que defender aquello que tanto nos costó. Tenemos que tomar decisiones que vayan conforme a lo que nosotros queremos. Yo quiero defender lo que Dios me dio, todo lo que Dios me dio. Yo me preocupo por eso. En familia nos preocupamos por defender lo que Dios nos dio, porque eso nos costó también. Porque reconocemos la mano de Dios, obviamente moviéndose a nuestro favor, pero también detrás de eso hubo mucho esfuerzo, hubo mucho sacrificio. No por nosotros, sino por gracia, ¿no? Preocupate por defender la paz que Dios te dio. Tomá decisiones que te ayuden a conservar la paz. A mí me gusta disfrutar de la paz. Yo llego a casa y digo, me siento en paz. Después de venir un día, me quiero sentar en paz, tomarme unos mates y disfrutar la paz. Porque a veces Él se revela en las pequeñas cosas, ¿no? Él se revela en las cosas sencillas y eso es algo que está reservado para aquellos que quieren sentir el corazón de papá, ¿no? Y yo digo, qué lindo que es, ¿no? Porque digo, bueno, por ahí nos podemos ir de vacaciones, podemos disfrutar, ir acá, ir allá, pero qué lindo es disfrutar de la presencia de Dios, de la paz, de esa paz que pasa todo entendimiento, ¿no? De saber de que, bueno, pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Y esta paz era la que tenía Sama, no le importaba nada, no le importaba. Él se paró y defendió lo que Dios le había dado. Y dicen, defender lo que es correcto requiere enfrentarlo. Y esto nos cuesta a veces entender, ¿no? Defender lo que es correcto a veces cuesta enfrentar la adversidad solos. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué será que a veces tenemos que afrontar la adversidad solos? Y yo digo, a Sama lo dejaron solo, se fueron todos corriendo y lo dejaron solo. Pero él sabía en quién confiaba. Y a veces los problemas de la vida te van a golpear y vas a tener que enfrentar la adversidad solo.
Pero eso es una situación que Dios permite que nosotros transitemos para que nosotros podamos entender y descubrir la magnificencia de su nombre, el poder de su nombre. Porque hay batallas que tenemos que atravesar solos. Hay circunstancias en la vida que tenemos que vamos a sentir como que estamos solos, que nadie nos puede ayudar. Son situaciones que Dios permite para que Él pueda demostrar el amor y el cuidado que Él tiene por nosotros, ¿no? Y dice, es inevitable que cuando el rey está, las cosas son transformadas. Es inevitable. La vida de Sama fue transformada. Y yo digo, esta gente era la gente que se escondía en la cueva de Adulán. Gente de guerra. Gente que no volvía atrás. Gente que latía con el corazón de papá, que no le importaba nada. Por eso, iglesia, en esta mañana quiero decirte que el Rey se sigue manifestando, que su misma presencia se sigue manifestando en este lugar y en nuestras vidas, que no importa lo que estés pasando, no importa la adversidad, Él sigue siendo Rey y se sigue manifestando a favor de aquellos que lo buscan. Vamos a ponernos de pie, vamos a poner su nombre en alto, vamos a darle gloria y honra al único Dios verdadero. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque te sigues manifestando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque, Padre, sabemos que vos sos galardonador, Señor, de aquellos que te buscan, Señor, de aquellos que a ti claman, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana nos detenemos, Señor, para darte gloria y honra y alabanza a ti. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el único, Padre, merecedor de gloria, de honra y de alabanza, Señor. Y solo ante tu presencia, Señor, nos detenemos, Señor. Paramos, Señor, para contemplar, Padre Santo, las profundidades, Señor, de tu hermosura, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Padre, danos la valentía para actuar en todo momento conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Padre, danos esa identidad de reino, Señor, que solo encontramos, Señor, en tu presencia, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Extiende tu mano, Señor. Danos la capacidad de tomar decisiones en todo momento, en todo ámbito, en todo lugar, Padre. Que las decisiones que tomemos, Padre, sean conforme al sentir de tu corazón, Señor. Padre, como tu pueblo, como tu ejército, Señor, danos, Padre Santo, esa sabiduría que viene de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada cosa que hagamos, que emprendamos, Señor, pueda ser solo guiada, Padre, por tu Espíritu. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu compañía, de tu presencia, de tu majestuosidad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Revélate, Padre. Revélate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, como solo vos lo sabés hacer, Señor. Padre, encomendamos todo lo que somos a ti. Nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Señor, extiende tu mano sobre tu pueblo.
Padre, sobre aquellos, Padre, que sufren, Señor. Pon tu mano, Padre, trae sanidad, Señor. Rompe cadenas, Señor. Trae libertad, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, Padre Santo, la identidad que en ti tenemos, Señor. Padre, no nos detenemos, Señor. Danos estrategias, Señor, para poder marchar, para poder buscar las cosas, Señor, que atrapan a tu corazón, Señor. Las cosas que a ti te agradan, Señor. Padre, queremos ser, Padre Santo, un pueblo especialista, Señor, en disfrutar tu presencia, Señor. En estar contigo, Padre. En tener, Padre, tu identidad, Señor. Padre, danos ese valor, Señor. Padre, característico, Padre, de los valientes, de tus valientes, Señor, para no detenernos, Señor, para extender tu mano, Señor, para que aquel que no te conozca, Padre, te pueda conocer, Señor, a través de nuestro obrar, a través de nuestras vidas, Señor. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que no hay nada que vos no puedas hacer, Señor, que no hay nada que vos no puedas lograr, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que te manifiestes, Señor, en este barrio, en esta ciudad, en cada familia, en cada niño, Padre, que traigas libertad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tomamos autoridad, Padre Santo, sobre este territorio, sobre esta tierra, Señor, Padre, y te pedimos que sacudas la ciudad de Palomar con tu presencia, Señor. Padre Santo, que traigas convicción de pecado, que traigas arrepentimiento, Señor. Nos paramos, Señor, sabiendo, Padre Santo, conociendo la identidad que solo en ti tenemos. Señor Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, manifiesta, Señor, tu presencia, Señor. Que este sea un tiempo de cambio, un tiempo diferente, un tiempo de avance, Señor. Padre, queremos avanzar conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser guiados solo, Padre, por el sentir de tu corazón, Señor, y recobrar la fuerza, Señor, en tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, y entendiendo que contigo no hay nada que temer. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Eres tú quien gobierna, Señor. Gloria sea a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria al Rey. Gloria a tu nombre. Tú eres santo. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre Santo, manifiéstate, Señor, como solo vos lo sabés hacer, Señor. Padre, somos tu pueblo, somos tu ejército, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres, Señor, de recibir gloria y honra y alabanza, Señor. Y solo ante tu presencia, Señor, nos detenemos, Señor. Solo ante tu presencia, Jehová, nos detenemos, Señor. Danos, Padre, la capacidad de poder deleitarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Trae plenitud de gozo, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra, Señor, fuente de única, de verdad absoluta, Señor, se haga viva, Padre, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre, y nos direccione, Señor, conforme a tu sentir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Amén.